La bioneuromoción habla de la libertad que para mí es una de las libertades más originarias, ¿no? Una de las libertades más primordiales, que para mí es origen, ¿no? Que es la libertad emocional, ¿sí? Cuando trabajamos la libertad emocional, estaremos creando individuos más libres para la sociedad, ¿sí? Ahora veréis cómo luego lo hablaremos. Pero vamos a hablar del contexto, ¿no? De lo que estábamos hablando, de la crisis de libertad. ¿Sí? Cada vez vivimos en un mundo donde se ponen más categorías, donde estamos más polarizados en categorías, esto y esto enfrente de esto, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Derechas, izquierdas, es igual, cualquier cosa que os podáis imaginar, parece que seamos... o sea, que estemos enfrentados, que una cosa deba de existir por encima de la otra o al revés, o que tengamos que eliminar una para que la otra pueda existir, ¿no? Y realmente desde hace ya unos años hay una gran crisis, ¿no? De pensamiento, ¿no? Donde se aprovechan de esta polarización y donde cada vez estamos, pues esto, ¿no? Más enfrentados en dicotomías y categorías sociales, ¿sí? Entonces, la crisis de libertad es muy, muy, muy grande y va a tener muchos impactos negativos, ¿no? Si no empezamos a despertar y a realmente a ser conscientes de esta falta de libertad. ¿Por qué? Porque cuando realmente hay una polarización es porque hay unas ideologías enfrentadas, ¿de acuerdo? No voy a entrar en temas específicos, ¿no? Ahora, pero sí en temas descriptivos, ¿de acuerdo? Cuando hay ideologías y una polarización muy grande, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que nos volvemos esclavos de ideologías que nos dicen cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. Entonces, es muy importante porque si no empezamos a trabajar la libertad emocional, al final seremos esclavos de terceros. Cuando digo que seremos esclavos de terceros, terceros puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro marido, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra hija, ¿de acuerdo? Un presidente, un partido político, un lobby, una asociación, es igual. Cada uno que le ponga lo que le quiera poner, ¿sí? Pero cuando uno no es dueño de su propio destino, cuando uno realmente no es consciente, no es autoconsciente de por qué piensa, siente y actúa como lo hace, y por lo tanto no tiene la oportunidad de elegir cómo quiere pensar, actuar y sentir, ¿de acuerdo? Un tercero va a gobernar su vida. Esto es así. Podemos hacerlo a pequeña escala, en casa, o podemos hacerlo a macro escala, que ahí juegan muchísimo pues ideologías, partidos políticos, etcétera, ¿no? Donde realmente se aprovechan de que las personas no han trabajado su libertad emocional y su autoconciencia, ¿de acuerdo? Y esto es un propósito muy importante de la bioneuromoción, más de lo que os imagináis, porque cuando tú desbloqueas una herida emocional de una persona, un patrón de funcionamiento de una persona, hay ciertas necesidades o ciertas ideologías o ciertos movimientos externos del mundo externo que dejarán de tener sentido, ¿de acuerdo? Dejarán de tener sentido, porque esa herida, ese trauma emocional ya no existirá. Y por lo tanto la persona tendrá la sabiduría de ser libre y de elegir quién quiere ser y cómo quiere vivir. Y nadie, absolutamente nadie, le tendrá que decir cómo tiene que sentirse. ¿Qué sucede? Sucede que evidentemente en un contexto donde cada vez hay menos libertades a muchos niveles, el ser humano, una de las cosas que más miedo le da, por eso la bioneuromoción, Enrique siempre lo dice, es para valientes. No es para cualquiera. Es decir, la bioneuromoción sí es para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene el coraje y la valentía de experimentar todas las enseñanzas de la bioneuromoción y ponerlas en práctica. Porque la teoría es muy bonita, ¿eh? Pero la experiencia es otra. Entonces, la experiencia puede llegar a ser muy dolorosa, la libertad. Arrancar las cadenas que un día nacimos con ellas, unas cadenas que no señalo a ningún culpable. Ojo, no hay culpables, ya lo sabéis mejor que nadie. Pero son cadenas que nacimos con ellas, miedos, creencias de nuestras familias, de nuestros sistemas, de nuestras culturas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tener la valentía de mirar dentro, de identificar esas cadenas y romperlas,
y empezar a trabajar nuestra propia libertad da mucho miedo, porque es un abismo, ¿sí? Por eso el ser humano muchas veces prefiere que alguien gobierne su vida y no ser responsable ni libre de su propia vida. ¿Por qué? Porque claro, hay que tener muchas agallas, porque ser libre implica asumir riesgos, implica hacer errores, implica equivocarte, implica vivir las propias consecuencias de tus decisiones y de tus acciones. Y no siempre son acertadas. No siempre nos van a producir una paz interior o un bienestar, pero son necesarias para nuestras almas. Tener la libertad es tener responsabilidad y eso da pánico. Por eso estamos en sociedades inmaduras que lo que quieren es que otros gobiernen sus vidas, ya sean sus mamás o sean presidentes. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Por eso es tan importante el trabajo de la neuroemoción en los individuos, para generar individuos más libres, con pensamiento más crítico y más responsables de su propia vida. Porque nadie va a venir a solucionar vuestra vida realmente. Nadie, os lo aseguro, ni vuestra mamá, nadie. Solo vosotros mismos os podéis sacar de donde estéis.